Grabación número 10. Seguimos con el tema 3. Dios en el Nuevo Testamento, lo que Jesucristo nos ha revelado sobre Dios. Esa continuidad con el Antiguo, pero al mismo tiempo una novedad radical en la enseñanza de Jesús sobre Dios. Y la novedad principal del mensaje de Jesús sobre Dios estriba en la forma en que le llama Padre. Y en consecuencia la revelación de la paternidad de Dios. Dios, como en otras religiones, es Padre porque es el creador de todo, pero en la revelación de Jesucristo, Dios es Padre porque tiene un Hijo. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre de Jesús de una forma única. De hecho, Jesús es el unigénito, el Hijo único de Dios. Jesús, que habla del Dios de la alianza, del creador del mundo, del que se ha revelado, del Dios que se ha revelado a los patriarcas, a Moisés, a los profetas. Cuando Jesús se dirige a ese Dios, le llama Padre de una forma que nadie jamás lo ha llamado así. Le llama Abba, que es la expresión con que los niños hebreos se dirigen a su papá, es la expresión cariñosa, es como llamarle papi, mami. Todavía hoy me han dicho los que han ido por Tierra Santa, oyen a los niños dirigirse a su papá así, Abba, y a su mamá, Immi. El papá es Abba y la mamá Immi. La expresión de los niños para dirigirse a sus padres de una forma cariñosa. Pues al utilizar este término de Abba, Jesús nos está diciendo algo impresionante. Nos está hablando de esa íntima relación que tiene con Dios. Nos está expresando una excepcional conciencia de filiación. Por eso esta expresión Abba en labios de Jesús tiene una gran importancia teológica y marca definitivamente la comprensión cristiana de Dios. En esta expresión se señala, antes que nada, una confianza y una obediencia total al Padre. Es muy significativo que sea esta la forma en que Jesús se dirige al Padre en la plegaria de Getsemaní. La primitiva comunidad cristiana hizo suya esta expresión, como se atestigua en Romanos 8, en Romanos 15, en Gálatas 4. Es el mismo Espíritu de Cristo que mora en los creyentes el que nos hace clamar Abba, Padre. Esta expresión, en cuanto testimonio de la íntima relación de Jesús con el Padre, tiene también una clara incidencia en la cristología. Es claro que Jesús llama a Dios su Padre de una forma exclusiva e intransferible. No se puede aplicar a ningún otro. Todo me lo ha confiado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Pidámosle a Jesús que nos revele, que también cada uno de nosotros podamos conocer así a su Padre. Se trata de una forma de hablar que justifica el hecho de que al mismo tiempo que se afirma que todos los hombres somos hijos de Dios, pero de una manera muy distinta a como es Jesús.
Es más, yo diría que podemos llamarnos hijos de Dios cuando nos identificamos con Cristo. Es mentira que todos seamos hijos de Dios. Dios solamente tiene un hijo. En lecciones posteriores explicaremos por qué Dios tiene un único hijo. Y nosotros podemos, y de verdad somos hijos de Dios, si nos incorporamos a Cristo. Ahí la importancia del bautismo, esa incorporación a Cristo, para que Dios pueda también decirnos a cada uno de nosotros: tú eres mi hijo porque tú eres Cristo. Es decir, que la filiación divina de Jesús es distinta a nuestra filiación divina. Está a un nivel, la filiación divina de Jesús, muy superior a la que tienen las demás criaturas. Es muy significativo el hecho de que Jesús nunca utiliza la expresión nuestro Padre, poniendo su filiación al mismo nivel que la nuestra, sino que siempre distingue entre mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Subo, ¿se acuerdan de esas palabras a María Magdalena cuando Cristo ha resucitado? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La filiación de Jesús es natural y es el comienzo de la revelación del misterio de la Trinidad. Nuestra filiación, en cambio, es adoptiva. Al incorporarnos a Cristo, participamos de su filiación. Esta filiación natural de Jesús al Padre aparece especialmente destacada en el Evangelio de San Juan. Para el evangelista, la filiación de Jesús al Padre es tan íntima y esencial que en esa filiación se fundamenta la afirmación de su preexistencia antes de la creación del mundo. Se hace notar que San Juan emplea en su Evangelio 115 veces el nombre de Padre para asignar a Dios y que lo usa en exclusiva para designar el origen de la actividad mesiánica de Jesús. El Padre es el que envía, el Hijo es el enviado. San Juan también describe esa unidad de Jesús con el Padre, una unidad que es tan fuerte que se describe como ser dos, una sola cosa. El Padre y yo somos una sola cosa. El Padre está en mí y yo en el Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. En dependencia de esta forma nueva con que Jesús llama Padre suyo a Dios, se encuentra la fuerza con que Jesús proclama que Dios es Padre también de todos los hombres. Gracias a Cristo nos atrevemos a llamar a Dios Padre nuestro. Y cuando los discípulos piden a Jesús que les enseñe a orar, nuestro Señor lo primero que les enseña es llamar Padre a Dios. Abba, Padre. De ahí que se diga que en su predicación sobre Dios, Jesús de Nazaret lleva a plenitud la enseñanza del Antiguo Testamento sobre los atributos divinos. Así, por ejemplo, al tratar de la bondad de Dios, Jesús revela en su propia persona la bondad del Padre. En Cristo, Hijo natural del Padre, se revela el amor del Padre hacia aquellos que predestinó a hacerse conforme a su Hijo. La misma actuación de Jesús es transparencia de ese amor universal de Dios para con todos los hombres. Su trato con los pecadores, los publicanos, para perdonarles, para acogerles, es el signo visible del abrazo amoroso de Dios abierto a todos los hombres, como Padre que es. Y por fin la originalidad con que Jesús llama Abba a Dios está indisolublemente unida a su enseñanza sobre la vida trinitaria. Por eso la confesión de fe trinitaria tiene lugar dentro de la estricta confesión de fe en un Dios único.
El cristianismo primitivo siente una gran repugnancia por la apoteosis. Apoteosis, que viene del griego, significa deificación. Significa la concesión de la dignidad divina a los héroes, tan corrientes los héroes en el paganismo de entonces. La filiación divina de Jesús, el Cristo, no es resultado de una apoteosis. En la enseñanza cristiana no se da una divinización de Jesús, sino una auténtica encarnación del Logos. No es una divinización del hombre, sino es una encarnación de Dios. Dios con nosotros. Esta radical novedad brota de una nueva revelación, en continuidad con la antigua, pero al mismo tiempo nueva, que en cierto sentido supera infinitamente todas las revelaciones anteriores. Dios se ha revelado personalmente en Cristo, en el Hijo. Como comienza el libro de Hebreos, la carta a Hebreos: en muchas ocasiones y de muchos modos habló Dios antiguamente a nuestros padres mediante los profetas. En estos últimos días, cuando llega la plenitud de los tiempos, nos habló por el Hijo, al que nombró heredero de todas las cosas, por medio del cual creó los mundos y los tiempos. Es a través de la revelación de esa filiación como se comienza a revelar el misterio trinitario. Esta revelación implica, junto a la afirmación de que no existe más que un solo Dios, la afirmación de que este Dios único es Padre porque tiene un Hijo, y luego se nos revelará también el Espíritu. Insistamos una vez más, antes de concluir el tema, en ese rasgo inconfundible del Nuevo Testamento, esa paternidad de Dios que se nos ha revelado de una forma insospechada en Cristo. Aquí radica la esencial diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Lo nuevo de la concepción cristiana de Dios no representa una evolución progresiva del concepto de Dios en el Antiguo Testamento, sino que ha surgido gracias a una revelación nueva. Una revelación que, al juzgarla con criterios humanos, supera infinitamente todas las revelaciones precedentes acerca de Dios. En Jesús de Nazaret, Dios habla y actúa en este mundo de un modo tan directo que desde el comienzo se llama Hijo de Dios. Esa filiación divina de Jesús de Nazaret es la clave para comprender la razón de fondo en que se apoya la enseñanza del Nuevo Testamento en torno a Dios y en torno al misterio de la Santísima Trinidad. En el nuevo y pleno significado del nombre de Padre otorgado a Dios se manifiesta la nueva concepción de la divinidad propia del Nuevo Testamento. Así como la singular concepción religiosa de Israel halló su expresión más destacada en la teofanía de la zarza ardiendo al llamar a Dios con el nombre de Yahvé, así ahora la expresión más destacada del Nuevo Testamento es que Dios se revela plenamente en el Hijo. San Juan presenta el misterio central de la vida cristiana en el prólogo de su Evangelio, diciendo precisamente que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba, cabe Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y nosotros hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo asombroso, lo maravilloso de la revelación cristiana de Dios, que es
Padre porque verdaderamente tiene un Hijo. Y ese Hijo ha venido a nosotros para transmitirnos su Espíritu, por el cual nosotros también podamos no solo llamarnos, sino ser en Cristo hijos de Dios. Vamos a pasar lista al terminar este tema 3 con algunas preguntas. Para Yadiel, Alejandro, José Ángel y Orlando, la siguiente pregunta. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿puede entenderse la filiación de Jesús al Padre como una filiación adoptiva? Respondan brevemente a mi correo. Para Omar, Michael y Francisco José, la siguiente pregunta. ¿En qué está la principal novedad de la enseñanza de Jesús de Nazaret en torno a Dios? ¿Cuál es la principal novedad? Y para Luis, Leonel y Jonathan, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la radical novedad del Nuevo Testamento respecto del Antiguo en lo que se refiere a la revelación del misterio de Dios? Hasta aquí el tema 3.